Hoy vamos a hablar de la mujer más importante de la historia argentina. Una muchacha de pueblo. No fue ni santa ni montonera. Era una como las miles y miles de muchachas que pueblan nuestra patria. Nacida en el corazón del pueblo. Creció, vivió, luchó y murió por su pueblo. Una historia fascinante. La mujer, esa muchacha argentina detrás del mito. Eva Perón, María Eva Duarte de Perón, Evita para nosotros, la compañera Evita, la extraordinaria inmortal, la que pasó a la inmortalidad con ese orgullo de la modestia del pueblo, de ese pueblo que, buscando su propio destino, la convirtió en su heroína máxima. Y esa historia extraordinaria, detrás del mito, es la que vamos a tratar de rescatar del olvido, porque uno posee muchos jirones que se coincidieron con esa existencia. Yo lamentablemente no pude ser amigo de ella, o sea, si bien fue en mi tiempo, yo estaba en ese entonces lejos del escenario, pero tengo en mi acervo recuerdos intensos de personas que convivieron con ella, de personas que sintieron su respiración y el palpitar de su corazón. Y claro, el principal y el primero y el más importante de todos es el general Perón. Ese hombre entrañable, amigos, ese muchacho argentino también. Y también otros que fueron los colaboradores de ella en aquella famosa Fundación Eva Perón. El doctor Raúl Matera, una de las grandes eminencias de la ciencia argentina. El doctor Raúl Matera, Jorge Abelardo Ramos, el Colorado Ramos, que trabajó con ella en la fundación, y Castiñeira de Dios, ese poeta extraordinario argentino, que fue el que más anécdotas floridas le escuché contaba de Evita. Cuando nos reunimos en casa, ahí en la calle de Tames y casi esquina Paraguay, se habló algunos días, casi todo el tiempo, de Evita, de las cosas, de sus impulsos, de sus arranques, de su pasión por las cosas, por los pobres, por los niños, por los viejos. En fin, tenemos una historia florida, llena de sentimiento, como deben ser las historias verdaderas de nuestro pueblo, como son realmente. Y claro, todos preguntarán, ¿y cómo fue Evita? Con esa natural curiosidad de averiguar por un personaje tan importante que estuvo tan cerca de uno. Y entonces uno tiene tantos lugares para recorrer en el recuerdo, pero vamos a empezar por las cosas simples, porque a pesar del gran destello de su luz, fue una muchacha de pueblo, una muchacha que nació en un pueblo, en Los Toldos, hija de un padre ausente, una madre intensamente preocupada por la familia, que aprisionó a sus hijas y le dio todo lo que pudo, con un enorme sacrificio, cosiendo en las máquinas de coser para subsistir, que tenían una pensión en el pueblo, que Evita era la dislocada de la familia, que era la que soñaba, que era la que quería ser artista, que la quería conquistar el mundo, que un delirio de grandeza extraordinario, mientras las otras hermanas eran más sensatas, más equilibradas. Ella era la soñadora, la delirante. Y claro, muy joven se soltó del nido, muy joven emprendió su propio vuelo y fue a Buenos Aires creo que a los 15 años, más o menos, 15, 16 años. Ya aterrizó en una Buenos Aires que era una selva de cemento, un monstruo, una ciudad que la iba a devorar y que ella, con la firmeza de sus convicciones y su ingenuidad de provinciana, porque era una ingenuidad porque era una muchacha del pueblo. Y ahí entró en ese mundo, en ese mar, en ese fulgor del esplendor de la pobreza, de la tristeza. ¿Cuántas veces habrá llorado? ¿Cuántas veces habrá recorrido esas cuadras empedradas, esas calles empedradas de una Buenos Aires indiferente? Una Buenos Aires que se tragaba a los monstruos, donde acudían a la Argentina las grandes personalidades del mundo.
y ella quería ser artista, y ella quería figurar en las carteles, en las marquesinas. Ella quería triunfar, ella quería ser distinta. Y entonces, claro, el desafío era descomunal, porque entre su realidad, o sea, la realidad que todos sufrimos y que todos conocimos y pasamos, los que viniendo de tierra adentro de la patria olvidada y llegando a esa Buenos Aires deslumbrante, sufrimos todas las consecuencias de ese choque emocional, ese choque de la frustración, ese choque del que todo estaba ahí con una distancia enorme, a pesar de que lo teníamos en las manos. Y deambuló por pensiones, y deambuló por lugares pidiendo trabajo, y siendo humillada, y siendo sacrificada muchas veces porque la burla que habrá soportado. Imagínense, soñar una delgaducha, porque era una muchacha muy frágil, delgaducha que quería ser estrella. Y claro, hubo gente noble, hubo gente extraordinariamente importante en su vida que la abrigaron, por piedad tal vez, o porque ella habrá tenido algún encanto especial. Ella posiblemente, cuando era esa muchachita de 17, 18 años, habrá poseído algún encanto muy especial que hacía que la gente, a pesar de que la veía prácticamente imposible que cumpliera sus sueños, pues despertaba respeto, despertaba admiración. Y entonces se volcaron grandes figuras que eran figuras del teatro y del cine. Por ejemplo, doña Pierina de Alessi, una gran actriz, una señora de la escena nacional del teatro. Otro, Irma Córdoba, por ejemplo, Marquito Zucker. En fin, gente que era rascas, como ella decía, porque el que aspiraba a ser extra de cine o trabajar en alguna radio o algo era un rasca. Así era la expresión. Y yo conocí gente que la conoció a ella y que la vio luchar y que la vio sufrir. Y como le dije antes, la vio llorar también. Pero también esa ciudad de la adversidad, esa ciudad indiferente y fría, significó para ella el crisol de sus sueños. O sea, adquirió la fortaleza necesaria para una lucha que inconscientemente ni ella siquiera soñó que iba a cumplir. Ella quería ser actriz, ella quería figurar, ella quería esa vanidad natural de nosotros, la gente del pueblo. La frustración manifestada a la expresión máxima para adquirir preponderancia, para pertenecer, para destacarse, para dar un mensaje y hacer una acción que se proyecte en el tiempo, se logre o no se logre. Y entonces esa muchacha argentina, como miles que hay hoy soñadoras, miles que guardan en sus sentimientos, en su acervo, la esperanza contenida, pero que tienen el vigor y la fuerza de la madre, de la fuerza de la compañera, de la amiga, de la luchadora incansable. Por eso ella luchó tanto por pertenecer, ella luchó tanto por esa mujer que ella fue marginada, y entonces sintió la necesidad de que todas las mujeres estaban marginadas en la sociedad argentina. Por eso luchó por los derechos de la mujer, por eso impuso su impronta, por eso le dio un Estado a la mujer argentina, le dio pertenencia, le dio propiedad, la hizo participar oficialmente en los destinos de la nación. O sea, Evita no fue una cualquiera que fue la expresión de las vanidades contenidas. Fue una mujer que trajo en su interior, en su fuerza intrínseca de la tierra, trajo ella el grito de millones de mujeres que todavía siguen clamando por sus derechos. Hoy estamos enfrentados, por lo que fuere, en el Congreso de la Nación por derechos de la mujer. Pero ella fue la primera que le dio estado vigente a su presencia. Y lamentablemente se ha perdido eso. Lamentablemente el lamento, el mensaje, el giro que diera Evita no se le ha sabido mantener en el tiempo. Y la mujer ha sido relegada. O sea, en los últimos años la mujer no ha participado con la intensidad que ella merece, porque ella es la llave de la sociedad.
es la jefa del hogar, es la madre de los hijos de Argentina, es la que construye el porvenir, el futuro de la patria, y es la que lucha en silencio, en la cocina, en el hogar, en los hijos, en los detalles. O sea, es la que construye la realidad de la patria. Y entonces tiene derecho a hacer lo que ahora se ha sido negado. O sea, la mujer debe tener en sus manos el destino, por lo menos la mitad del destino de la patria. Y claro, esa fue la lucha silenciosa de Evita, cruzando calles, guarneciéndose en cualquier rincón en pensiones inmundas, frente al desprecio de muchos, hasta que llegó. Pero el tránsito de 10 años de lucha, porque fueron 10 años de intensidad, de lucha en el anonimato, hasta que llegó ella por sus propios esfuerzos y por su inteligencia, porque era sumamente inteligente, de la nada, de la rasca que dice que ella era, de la extra, de la que le daban por piedad papelitos para que pudiera vivir, para que pudiera comer, a ser una estrella de cine, a estar en las carteleras, en las marquesinas con las figuras más importantes. Y última película que filmó, la penúltima, que fue La cabalgata del circo, tuvo papeles de estrella junto a Libertad Lamarque y Hugo del Carril, que eran las estrellas refulgentes máximas de la escena argentina. O sea, había llegado por las suyas. Y entonces esa expresión es la que a nosotros nos conmueve, porque quienes vivimos esa época y quienes estuvimos más o menos en el mismo espacio y enfrentamos más o menos las mismas adversidades, porque la vida nos trajo desde la provincia a una ciudad indiferente y fría, conocemos en profundidad esto que estamos hablando. Otros lo pueden haber leído, se lo pueden haber contado, pero los que vivimos frente al desprecio de una indiferencia, sabemos lo que debe haber costado en aquellos tiempos. Y esas luchas son las que precisamente explican toda su sensibilidad frente al dolor, frente a la indiferencia de los poderosos. Ella lo sufrió y lo sintió en carne propia. Por eso tanto desvelo por los ancianos, por los niños, o por los trabajadores, por los marginados sociales. O sea, ella lo había sentido en carne propia. Entonces, cuando ella gritaba y exponía los pedidos por los derechos de los humildes, ella sabía de qué estaba hablando. O sea, no estaba interpretando un papel en la comedia, sino estaba interpretando un papel en la realidad. Y ese es el valor de esa mujer, que sin una preparación universitaria y moviéndose entre la intelectualidad argentina, porque en esos tiempos no cualquiera podía andar en esos ambientes, tenía que tener dinero para uno andar en el ambiente artístico, y ella venía del pueblo, de la nada, y además no era una figura atractiva, deslumbrante, exuberante, no era una mujer exuberante, era una mujer muy frágil. Entonces imagínense lo que habrá tenido que vencer los obstáculos. Y claro, ella logra imponerse frente a todas esas adversidades y cuando reclama derechos por los humildes, lo hace con la convicción de haberlo vivido. O sea, la marginación intrínseca que había recibido era el grito de todos en su voz, en su propia voz. Esa era Evita, esa era Eva Perón, la mujer que la historia la ha recogido en las páginas doradas. Y en el mundo entero no se conoce Perón, imagínense si ella. Por ejemplo, aquí a mí yo le pregunto, a veces pregunto, ¿usted sabe quién fue Perón? No, Perón, mucha gente no sabe quién fue Perón. Y entonces yo le pregunto, ¿usted sabe quién fue Evita? Ah, Evita, sí, Evita. O sea, cosa curiosa. Entonces, imagínense, superó todas las imaginarias que uno puede suponer de alguien que realmente siente un orgullo, que sea compatriota de uno, que sea consanguíneo de uno, que sea, qué sé yo, que forme parte de nosotros, porque además, y lo más importante de todo eso, que era igual que nosotros, y que hablaba igual que nosotros,
Y claro, eso producía un resquemor y producía un rechazo en la sociedad paqueta, la sociedad paqueta de aquellos tiempos. Y cuando ella adquirió preponderancia y con su accionar y su labor y su dedicación apasionada se metió a ayudar a los niños y ayudar que era el espacio, que era el rincón, que era el lugar donde las damas de beneficencia, las hijas de la aristocracia y la gran oligarquía lo tenían como un entretenimiento paquete, como una accionar de ayudar a los pobres, el patronato de la infancia, para ayudar a los menesterosos. Y entonces Evita incursiona en ese espacio. Y claro, los deja sin argumento porque ella, en vez de darle una copa de leche o un miserable harapo para que vistieran a los niños, los dignifica, les da derechos, les da estudios, les da educación, les da el sentido de familia a sus padres, forma parte de la tarea que realiza magistralmente Perón, porque le da contenido humano a esa expresión política. Eso fue Eva, eso fue Evita. Para nosotros es Evita. Por eso cuando alguien dice la Eva, uno sabe que la está insultando a Evita. Evita nunca fue la Eva para nosotros. La Eva o la yegua le decía la oligarquía a Evita. Pero para nosotros siempre fue o la señora, fíjense, o la señora o Evita. Ella quería que le dijeran Evita. Ella prefería que no le dijeran señora. Claro, nosotros tenemos que decir que Evita había arrancado muy joven y que, al igual que una estrella fugaz, toda su trayectoria, toda su realización tuvo apenas 8 años de tiempo. O sea, ella venía increíblemente, tal vez con inconsciencia, a cumplir una misión. Y esa misión se dio que empieza cuando conoce a Perón en 1944, ya siendo una estrella triunfante, y en 1944, a raíz del terremoto de San Juan, aparece su luz en la parte social y se involucra en la colecta por el gran terremoto de San Juan, y de ahí se une a Perón y de ahí se produce el milagro, la transformación. A ella es la que no realiza, sino que es el espíritu del gran movimiento que fue el 17 de octubre. Ella fue la que generó la conciencia en la marcha extraordinaria que culminó con el 17 de octubre de 1945. Ella con su, claro, tenía fuerza, ya tenía experiencia de lucha, ya se había fogueado, ya sabía de qué se trataba. Por eso fue tan determinante su accionar. Ella movilizó todas las fuerzas que pudo movilizar. Ella movilizó el sindicalismo. Ella fue la que llevó a todo el mundo a la calle, dirigiendo y comentándose con toda la gente, con todos los dirigentes obreros. Y entonces ella produce el 17 de octubre. Evita produce el 17 de octubre. La de gente que se convoca, los dirigentes que convocan son apasionadamente movilizados por el sentimiento y por la pasión de Evita. Y de ahí empieza la gran tarea, la transformación, y de ahí se convierte en la mensajera de la paz, del trabajo y del orden social. Ella inventa la justicia social. O sea, si bien la idea es de Perón, porque Perón era el maestro, el inconfundible maestro, cuidado a no olvidarse, pero ella es la realizadora. O sea, ella realiza la justicia social del proyecto peronista. Es un extraordinario lo que se Evita y la importancia que tiene, porque no ha sido explicado así como nosotros lo explicamos, con la pasión nuestra, porque sabemos exactamente lo que ella pasó y lo que ella vivió, y por qué ella fue la que fue, porque ella luchó por el pueblo, porque era el pueblo. ¿Por qué nosotros tenemos mensajes distintos y diferentes en un lugar y en un momento tan convulsionado como este? Porque nosotros venimos del pueblo y hablamos con la misma voz del pueblo,
como decía Alberto Castillo, aquel grande gordo lindo. Yo soy parte de mi pueblo y a él le debo lo que soy. Hablo con su mismo verbo y canto con su misma voz. Y esos somos nosotros el pueblo. Esa fue Eva Perón, esa fue Evita, la gran maestra del ensueño, de la pasión por la igualdad social, por la justicia social. Fíjense qué cosa extraña. Había llegado sola a Buenos Aires y al poco tiempo, a los pocos años, la seguían multitudes. La transformación, la metamorfosis que operó en ella, en su ser, en la personalidad de esa mujer es increíble, es extraordinaria. Era indiscutiblemente una llamada del destino. Y entonces cuando nosotros recordamos su figura y comparamos con un montón de gente que aún dice que Eva Perón fue esto, fue el otro, nosotros nos apiadamos de esa gente porque la quisieron hacer montonera. Quienes buscaban un pretexto para enarbolar su fuerza, porque eso era al principio y al final lo que buscaban, era envolverse en la bandera que ella, con su sacrificio, había enarbolado. Y la quisieron hacer santa, negando que fuera santa. O sea, querían hacerla santa y negaban que fuera santa, porque necesitaban una figura que fuera humana, que había pasado por todas las peripecias. Por eso necesitaban los necesarios hacedores de misterios, necesitaban una santa. Y quisieron hacerla santa negando que fuera santa. O sea, cosa increíble. Qué pasión, qué misterio desató esa mujer. Y claro, nosotros que fuimos contemporáneos, que la escuchamos 1000 veces, que la vimos en el balcón, porque sí, yo no fui amigo de ella, pero la vi en el balcón, la vi en los momentos más difíciles y más brillantes de su vida. La vi en la noche del renunciamiento, ahí en las espaldas de donde es el Ministerio de Acción Social hoy, cuando renunció a la presidencia. O sea, la escuché, la viví, la sentí, la vi actuar, vi transformar el país, vi a esos niños pordioseros que después volvieron otra vez a la calle a vivir en palacios, o sea, en tener viviendas, sus hogares, trabajo. ¡Qué maravilla, qué transformación, qué importancia que alguien del pueblo, que alguien que vino de lo más impensado, haya producido una revolución tan extraordinaria en lo cultural! Increíble. Por todas estas cosas que estamos contando, es que hay que tener esperanzas, porque la historia ha sido pródiga con nosotros. A nosotros nos ha llegado siempre un nombramiento de lo menos esperado. Entonces, ese avenimiento, esa unidad entre Perón y Eva Perón, Perón y Evita, fue la que dio paso a una transformación en el país. Y entonces es un misterio, es una sinergia que escapa al razonamiento. Por eso cuando uno recuerda esas figuras señeras, se encuentra con otros espacios que convergieron hacia nosotros y que para muchos pasaron desapercibidos, o no se dieron cuenta, o no tuvieron la capacidad de aprisionarlos. Para transformarlos en realidad es explicarlo. O sea, Evita no ha sido explicada desde la parte humana, desde la parte por qué produjo esa transformación tan grande que realmente deslumbró al mundo, porque ella era parte de ese problema, y entonces como ella era parte del problema, supo interpretarlo. Cuando nosotros, los marginados sociales, hijos del desenfreno y de la indiferencia, abrimos la boca y expresamos nuestros sentimientos, estamos dando un mensaje para que las mentes iluminadas entiendan y transformen la realidad que uno está transmitiendo. Evita fue eso. Evita llegó a nuestro espacio histórico y dejó una estela de luz. Lástima que se fue tan pronto, pero les fueron suficientes a ella. Fueron 8 años suficientes que de esa muchacha que llegó flaquita, pálida, endeble, débil, a un Buenos Aires monstruo, transformó a esa Argentina, fíjese, a la Argentina transformó en una opción en marcha. Nunca volverá a ser igual, porque aunque traten de volver a sumergirnos
a llevarlos a la indiferencia y al castigo de los poderosos para acabar con los derechos de los ancianos, de los niños, de las mujeres, siempre estará la figura señalada de Eva Perón ahí enfrente señalándonos el camino, señalándonos la ruta. Hoy se cumplen 67 años de su partida, de esa noche triste de Buenos Aires. Yo andaba caminando por la calle Corrientes y de repente a los altavoces dieron una noticia. Era el 26 de julio de 1951. Yo estaba casi frente al obelisco. Acaba de pasar la inmortalidad la señora Eva Perón. Todavía se resuenan en mis oídos esas voces en los altavoces de la calle Corrientes. Pero Evita está presente. Nació para ser grande y ni siquiera la muerte ha podido acallar su presencia. Al contrario, cada vez adquiere mayores dimensiones. Y entonces está presente en todos nosotros, porque ella fue parte de un pueblo que venía luchando silenciosamente por sus derechos y ella le dio voz y contenido. Que no nos olvidemos nunca de eso, porque si nos olvidamos de eso, nos estamos olvidando de nosotros mismos. Ella ya desde la inmortalidad, no sé si guiará nuestros pasos, pero sí guía con su pensamiento y con su accionar y con su ejemplo nuestras esperanzas. Y en eso estamos todos unidos con toda seguridad. Por eso hoy quería rendir un homenaje a Evita. Por eso, mis amigos, mis compañeros, ese ejemplo de esa mujer extraordinaria tiene un significado importante. Y recuérdenlo siempre, nunca Evita será la Eva, que era el peyorativo que la rancia oligarquía le puso a ella, la Eva, la yegua. Para nosotros que somos el pueblo, o sea, que somos de su misma estirpe, siempre seguirá siendo Evita.